El día de hoy vamos a platicar con Jesús sobre Venezuela. Platícanos, Jesús, ¿cuál es la situación actual de Venezuela? Hola, buenas tardes. Antes que nada, para entender la situación de Venezuela, habría que entender un poco el pensamiento de un libertador sudamericano como Simón Bolívar y su visión de querer crear un único país que tuviera una única economía, una única moneda y unas únicas fronteras en el norte de Sudamérica, que conlleva a que varios países como Ecuador, Venezuela, Colombia tengan una misma bandera y tengan una misma genética y una misma intercambio cultural, tanto gastronómicamente como en festividades. Entonces, ¿qué ha originado una revolución bolivariana, como le llama este dictador visto por algunos como Hugo Chávez, puesto de tal forma a llamarle revolución bolivariana, atreviéndose a evocarla 400 años después, 300 años después del natalicio de Simón Bolívar, encontrando que realmente se está logrando la revolución bolivariana porque sus habitantes están inmigrando justo a esos países. Haber 2 millones de venezolanos en Colombia, haber más de 1 millón de venezolanos en Ecuador, hace que realmente su país empiece a manufacturar, a producir su Producto Interno Bruto por importaciones desde los elementos que logran salir de su gueto. Realmente su gueto está oprimiendo y teniendo uno de los sistemas fiscales más eficientes, obteniendo préstamos bancarios internacionales. ¿Por qué? Porque su gueto tiene la capacidad de cobrar en Hacienda respectivamente a todos los habitantes. Entonces, de una forma es muy peligroso porque hay grupos paramilitares que se dedican a contrarrestar cualquier golpe de administración. Ellos construyeron una constitución, que es la Constitución Bolivariana, la cual le permite al presidente pasarse por el arco del triunfo al poder legislativo y a los que ellos llaman poder electoral y poder ciudadano, en una constitución en la que tienen 5 poderes, no 3, pero el poder ejecutivo tiene la capacidad de declarar en quiebra cualquier elemento industrial del país, llámese elemento automotriz, llámese elemento de electricidad. Entonces, ¿qué pasa si la electricidad se declara en quiebra y después el presidente tiene la capacidad de contratar sin licitación? ¿Qué es sin licitación? Sin tener a un grupo de expertos que abogue por cuál propuesta es la mejor, optimizando precios y optimizando materiales para instalar la energía eléctrica en todo el país. Sin embargo, solamente se la quedan familias que están emancipadas, dominadas, conocidas por los medios que gobiernan Venezuela. Y ese tipo de familias tienen la libertad, por no tener licitación, de comprar chatarra. Así que compran generadores de los 60, generadores de los 70, de países soviéticos, incluso que les dicen que tienen una garantía de 100 años, o de países americanos en los que existe un bloqueo, pero llegan por mercado negro y adquisiciones con empresas fantasma. Entonces es un ciclo de nunca acabar si estas empresas compran a dinero más caro, sobrevalorado, chatarra. Y luego se demuestra que mueren más personas por la falta de energía eléctrica que por realmente el desabastecimiento de alimentos, que es de lo que tanto se quejan en un pueblo golpeado por la inflación. ¿Quién creó esta constitución bolivariana y cuándo se creó?
Exactamente la fecha de la creación de la Constitución bolivariana no la tengo en mente, pero estoy seguro que fue creada por Hugo Chávez, sucedida por Nicolás Maduro, y cualquier forma de democracia, de alguna forma no, no populista, porque a mí se me hace populista que la publicidad no sea igual, que la democracia en un país no sea 50 y 50 la izquierda y 50 y 50 la derecha. Poder ver en imágenes, imágenes azules y poder ver en imágenes, imágenes rojas. Y por ejemplo, hay ciudades en Venezuela donde el Partido Bolivariano ha mandado a pintar a toda la ciudad de rojo y a pintar acciones pro Chávez en todas las calles, en todas las banquetas. Eso se me hace no equitativo políticamente. Bueno, y ¿cuál fue la razón por la cual existe hoy en día este gran desabasto de energía eléctrica? Es lo que me mencionaste. El desabasto de energía eléctrica se debe en gran razón al que el presidente tiene la capacidad de contratar ilícitamente, no haciendo licitaciones, a sus amigos a que inflen los precios y vendan al precio que ellos quieren chatarra eléctrica. A eso se debe el desabasto de energía eléctrica. Okay. Y se verá pronto con desabastos en industrias que tardan un poco más en reflejar ese tipo de maniobras chuecas, como industrias de la salud. No se está invirtiendo bien en equipo de electrocardiogramas o en equipo de radiología, que se está haciendo con tecnología antigua y que puede destinar en estímulos más grandes, en números más grandes de cáncer y de otras enfermedades relacionadas que pudieran estar totalmente evitadas en América Latina y sobre todo en un país que llegó a tener el máximo nivel económico en América Latina. ¿Cómo podemos mencionar a un país teniendo el máximo nivel económico en América Latina, quedándose casi 2 semanas sin luz, con una diferencia de 40 años? Y bueno, ahorita mencionaste que Venezuela en algún punto fue la economía más grande de Latinoamérica. ¿Por qué Exacto. colapsó la economía venezolana? Esa es una pregunta difícil, pero yo creo que en global, en general, es una sola respuesta la que da a esa pregunta, que es la corrupción. La corrupción totalmente es lo que colapsó la economía venezolana. Tú dirías ese sería el principal factor, ¿no? Bueno, pero hay Sí, otras personas lo ven de manera distinta, ¿no? O sea, otras personas no consideran que eso únicamente es la corrupción la causa del colapso de la economía venezolana, sino también, eh, yo creo que también otros factores, ¿no? Como las medidas el dictadas por cambio de el paradigma gobierno, económico. a veces muy drásticamente expropiando industria que generaba mucho más de forma privada, pasó a generar mucho menos y ser una industria anticuada que a veces ya no sirve ni para generar la producción de cierta región de Venezuela. Ok. Bueno, Entonces, Venezuela pasó de ser un país productor a un país importador. ¿de Lo qué? único que exporta ahora es petróleo. Pues, Cuando antes exportaba productos agrícolas, productos ganaderos, como lo es Colombia, su vecino. bueno, como bien mencionas, Venezuela se encuentra en un estado paupérrimo, ¿no? Económico. ¿A qué se debe que países como Irán, Rusia y China apoyen a Venezuela? ¿Qué es lo que buscan? Yo creo que es más que nada por el petróleo puro que tienen. El petróleo es de distintas calidades. Por ejemplo, el petróleo crudo mexicano es de baja calidad. Es mejor el petróleo que está a menos profundidad del suelo. Mientras menos profundidad del suelo está el petróleo, es más puro, vale más. Entonces el petróleo en Venezuela, a veces hay lugares, hay playas donde picas con una vara de 3 metros como si hicieras un pozo de agua y sale un chorro de petróleo. Ese es petróleo puro. Lo mismo pasa en Arabia. En México ese tipo de petróleo ya se acabó. Los Bueno, países productores y consumidores están ahorita produciendo.
Llámese Arabia Saudita, llámese los Emiratos Árabes Unidos, llámese Rusia. Y los países consumidores, llámese China, llámese Estados Unidos, se están peleando por el petróleo en los países tercermundistas. Entonces, donde realmente se están peleando por el petróleo, y es como un énfasis de lo que puede pasar en Venezuela, si se pierde su gobierno autónomo y llega una guerra paramilitarizada, es lo que está pasando en Sudán, es lo que está pasando en Congo, donde realmente son países con petróleo muy puro y reservas no tan grandes, pero que están sirviendo de preámbulo con gobiernos de 30, 40 años inestabilizados por las dos grandes potencias, llámese China, llámese Estados Unidos, llámese Rusia antes, y llevados a una guerra civil sin fondo en la que tuvieron que pedir apoyo internacional y ahora está el apoyo, pero a reservas de su petróleo puro. Es lo mismo que va a ocurrir en Venezuela. Va a haber una intervención militar en Venezuela, o una guerra paramilitar, es lo que estás diciendo. Lo más probablemente después de un gobierno inestable, de un gobierno dictatorial. Es lo que pasó en los países de África Central. Hoy están pagando a costas de su petróleo gobiernos buenos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene buenas relaciones con Arabia Saudita, ¿no? Y eso se debe a que Arabia ¿Sí? Saudita tiene Eso grandes... se debe a que el dólar está basado en petróleos, porque ya no hay suficiente oro en el mundo para basar los dólares que existen. Esa es otra Bueno, movida que se movió en la Constitución bolivariana, que el presidente pueda dictar en qué momento cuántos bolívares se imprimen. Eso genera inflación. Mientras más dinero se genera, las cosas pasan a ser más caras. Y el presidente tiene la capacidad de decir cuántas monedas se imprimen sin consultar a nadie. Si a él le hace falta dinero, él puede imprimir su dinero. Dime si no es dictatorial eso. ¿A qué se debe que Estados Unidos no intente tener buenas relaciones con Venezuela? O sea, ¿por qué no pueden también construir buenas Porque relaciones con mientras su Venezuela? economía esté más destruida, le va a salir más barato su petróleo. Por eso. ¿Y por qué no intentan eso también en Arabia Saudita? Porque Podrían. Arabia Saudita es el que le da el valor al dinero americano. Ok. El dinero americano no vale nada sin Arabia Saudita. Bueno, y una de las, o sea, tú mencionas que Estados Unidos tiene como objetivo que Venezuela quede tan dañada como sea posible para que le salga más barato el petróleo, ¿no? Es lo que comentas. Exacto. Lo que se podría mencionar respecto a eso, que podría justificar tu argumentación, es que Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela. ¿Qué tanto ha afectado eso a la economía venezolana, las sanciones de Estados Pues yo Unidos? pienso que más que las sanciones, lo ha usado como conejillo de indias. Porque Estados Unidos no quiere gastar más de $1 de lo que necesita para conquistar a Venezuela. ¿Cómo te lo explico? Si cada mes encuentran a 10 o 14 paramilitares americanos, ex-marines, queriendo entrar a Venezuela infiltradamente. No quieren gastar ni un hombre más. Van a hacer unas misiones con pocos hombres. No quieren que se involucre otro país. Si se involucra otro país sería una guerra mucho más grande. Pero eso no Actual, le conviene a Brasil, que es Brasil realmente el que dirige el Cono Sur ahorita. Actualmente existen muchos rumores de que Rusia tiene soldados en Venezuela. Y si recordamos, China ha realizado grandes préstamos a Venezuela para evitar el colapso total de las finanzas venezolanas. ¿Qué opinas sobre estos rumores? Yo pienso que son ciertos en el sentido de que Venezuela tiene la mayor reserva del mundo de petróleo. A lo mejor no tiene efectivo. Es como un empresario que está ahogado en deudas porque todo su dinero está invertido. Okay. Es lo que pasa con Venezuela. Todo su dinero está invertido, lo tiene en materia prima y no tiene la capacidad de generarlo, pero necesita de las grandes potencias para que refinen su petróleo y después lo vendan por ellos, porque ellos no tienen conexiones. Ante ellos no pueden vender nadie porque tienen bloqueado a la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, ningún país que te lo va a pagar bien te puede comprar ese petróleo puro y vendérselo a países que no tienen ni siquiera los automóviles que ameritan ese petróleo. Es como un desperdicio. Entonces eso es lo que está a la larga empobreciendo a la economía de Venezuela, porque están produciendo una gasolina premium
para automóviles en el Cono Sur y en Centroamérica que no la ameritan, que ameritan una gasolina no premium. Tienen dificultades actualmente para vender la gasolina que producen. Entonces, Exacto. en específico, una de las sanciones o de las formas que ha tenido Estados Unidos de actuar respecto a la situación en Venezuela es el reconocimiento de Guaidó, ¿no? ¿A qué se debe este reconocimiento? ¿Qué es lo que buscan al reconocer a Guaidó y no a Nicolás Maduro? Yo creo que una forma de oposición, porque si los están apoyando los chinos tienen de alguna forma un régimen que no permiten una oposición fuera que ellos no tengan controlada. Y de alguna forma, si una oposición dentro de Venezuela no recibe el apoyo externo de la derecha, llámese americana, republicana o quien esté detrás de ello, no se va a poder mantener, porque hay grupos paramilitares que salen todas las noches a patrullar y hacer la de Robin Hood en Venezuela. ¿Quiénes son esos grupos paramilitares? Hay distintos nombres, ¿Qué pero buscan? ¿Cuál es el algunos objetivo? buscan, hay distintos grupos, algunos buscan mantener la revolución y otros buscan quebrar la revolución. O sea, están al borde de una guerra civil. Ese es el camino para una guerra civil. Pese al gran colapso económico, como tú bien mencionas, existen grupos paramilitares que intentan rescatar la revolución. ¿A qué se debe que todavía existen en Venezuela tanta gente apoyando la revolución bolivariana de Hugo No lo Chávez? sé a qué se deba, porque realmente el número de pobres es el doble. Sí, sin embargo, el apoyo sigue siendo enorme Sigue y siendo masivo, sigue siendo mayor que el 50% según las elecciones. bueno, Estados Unidos no reconoció y ni tampoco la Unión Europea reconocieron las últimas elecciones, ¿no? Y a eso se debió el reconocimiento de Juan Guaidó, ¿no? Este, Eso sí es importante porque ha habido muchos estados que por lo mismo de que no se permite a las personas contrarrevolucionarias dispuestas a tomar las armas organizarse, porque hay grupos paramilitares observándolos y los desarman antes de que se lleguen a organizar, a golpes de estado fallidos. Esa es una estadística que estaría muy bien checar, el número de golpes de estado fallidos en Venezuela, porque cada rato hay un golpe de estado fallido. ¿Quiénes intentan llegar al poder? O sea, ¿quiénes son los que Muchas veces están? son militares que toman un tanque, toman un helicóptero, toman una torreta y se ponen a disparar contra mismos militares o contra civiles esperando que se subleven y tomen el poder en las calles. Nunca ha sucedido. ¿A qué se debe la lealtad de las altas cúpulas militares en Venezuela al régimen Yo pienso a que les inyectan dinero porque en el país de al lado, en su frontera con Colombia, está la guerrilla con las FARC. Y ese es, atrás, en Perú, está otro grupo guerrillero que también es muy sanguinario. Entonces, de alguna forma pienso que a las fuerzas militares venezolanas les tienes que imprimir mucho dinero para que no sean corrompidos por esos paramilitares, tanto en las dos fronteras. ¿Cuál es la conexión entre las FARC y las fuerzas militares venezolanas? Que para enfrentar ese grupo de guerrillas necesitas una fuerza militar unida. Y para esos golpes militares, que era lo que estábamos hablando anteriormente, necesitas una fuerza militar desunida. Porque al Okay. fin de cuentas, los militares es el brazo armado del gobierno en turno. Si el brazo armado está desunido, por ahí es una forma para poder crear un golpe de Estado, que es como lo han intentado, porque no han intentado otra vía. El mismo Chávez intentó llegar por un golpe de Estado militar de esa forma y lo tuvo que hacer después como electoralmente, ¿no? Entonces, otra parte de la revolución bolivariana es que tratan de poner un nacionalismo bolivariano, es decir, un nacionalismo venezolano. Y eso es muy peligroso, ha pasado en otros países. Entonces, de alguna forma, como evocar al nacionalismo cuando sabes que te está yendo mal, es como contradictorio. ¿En qué sentido?
en que no está dando resultados. Están siendo la peor economía en el continente. Otra de las sanciones otra de las formas que ha tenido Estados Unidos de atacar o de intentar colapsar al régimen de Nicolás Maduro es la denominación de Nicolás Maduro como un terrorista. ¿Qué me puedes decir al respecto de esta denominación de Nicolás Maduro como eh, terrorista de narcotráfico? Eso yo creo que ya es un mero juego político, ¿no? De qué agencias de Estados Unidos tienen derecho a investigarlo, porque al declararlo como en una lista de narcotráfico, de terrorismo, pues ya puede investigar otro tipo de agencias, ¿no? Entonces ese tipo de agencias son las que históricamente en los últimos años se han metido a Latinoamérica, llámese Centroamérica por las maras, llámese a México por los cárteles, llámese en otros puntos, Operación Cóndor en Sudamérica, son los que se han metido. Entonces, meterlo a esa lista es como el preámbulo, ¿no? Pienso yo anunciando lo que puede ocurrir. Ok. Y tú lo que crees es que va a haber una guerra civil en Venezuela y esa guerra Yo lo es... creo muy posible. Yo lo creo muy posible porque las condiciones son eso. Que una persona fuera de Venezuela pueda comprar comida y que dentro de Venezuela no pueda comprar comida, orilla eso. Otro de las cosas es que son importantes mencionar es la gran cantidad de dinero que China y Rusia le han prestado al gobierno de Venezuela, ¿no? Bueno, al gobierno de Nicolás Maduro. Y bueno, y por otro lado tenemos que Estados Unidos empuja de manera muy fuerte por intentar derrocar a Nicolás Maduro. Incluso ya impusieron un ultimátum para que Nicolás Maduro Mira, abandone el poder o llame elecciones dentro de un año. llámese de pensarlo por inyecciones de dinero, de potencias en un país del cono sur, en el norte, como es Venezuela, piénsalo de la siguiente manera. ¿Qué pasa si el dinero antes se evaluaba en el oro? El oro estaba en Suiza y en el Banco Central en Estados Unidos. Ahora, como ya no se puede evaluar en el oro, se va a evaluar en el petróleo. Ahora, ¿qué pasa si la moneda central es el dólar? Yo como potencia Rusia que tengo rublo, yuan, ¿con qué moneda voy a tumbar al dólar? Y ahora, si ya lo tumbé, necesito en qué lo voy a evaluar. ¿Quién es el país que tiene la máxima reserva de petróleo? No necesito llevármela, solo necesito que evalúe mi moneda. Es lo que pasa con las criptomonedas. ¿Por qué las criptomonedas minables son el éxtasis hoy en día? Porque no necesitan estar valuadas. Su valor es el trabajo del minero que cripta esa moneda. Pero las monedas que son no minables solamente necesitan algo detrás, una empresa detrás para darle el valor a esa moneda. Es lo mismo que está ocurriendo. Ellos para darle el valor a su yuan, el valor a su rublo, necesitan ese petróleo venezolano. Por eso necesitan que ese gobierno no se tumbe. Y si ese gobierno no se tumba gracias a ellos, ¿a quién va a ir a buscar apoyo? ¿A los que lo quisieron tumbar o a los que lo prestaron dinero para que no se cayera? Bueno, pero si Estados Unidos hace efectivas sus amenazas dentro de un año, podría tomar medidas para derrocar al gobierno venezolano. Eso es todo lo que ha ¿Cómo pasado. crees que van a Lo mismo, reaccionar Rusia o China al respecto? yo creo que puede originarse una guerra, porque por ejemplo, el 11 de septiembre del 73, Salvador Allende estaba solo. O sea, ¿te refieres a Estados Salvador solo en que Allende no tenía una China en pañales, ni una Rusia completamente independiente apoyando una crisis de los misiles totalmente más arriba del continente? Entonces Salvador Allende estaba solo y lo derrocaron de la misma forma, porque es el otro ejemplo de socialismo en el cono suramericano que se llegó electoralmente. o sea, tú ves paralelos entre la situación de Salvador Allende, el derrocamiento de Salvador Allende en 1973 y el derrocamiento y el futuro de la revolución bolivariana en Venezuela. Sí, yo veo paralelos.
Ok, ¿tú consideras que existe una conspiración para derrocar a Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos? Desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Y pese a eso no han tenido éxito, ¿no? Pero sí, digamos, Digo, es que no es que tengan éxito de un día a otro. Al Che lo estuvieron buscando durante años. bueno, pero digamos que Estados Unidos sabe dónde está Nicolás Maduro, ¿no? No lo tiene éxito. Exacto, exacto, sí. Sí, bueno. Eh, ¿Habría algo que te gustaría agregar? Pues me parece que lo que ocurre en Venezuela es fuera de que ellos lo puedan arreglar. Me parece que el bloqueo que tienen ha hecho que una inflación durante un año es posible, durante 2 años es posible, durante 3 años es muy raro, pero más de 4 años retroceder en el PIB, eso raro solamente se ve en las guerras. A Ninguna qué se debe? economía, A qué se debe? ninguna economía en el mundo, en toda la historia del mundo, ha retrocedido tanto. Entonces, hay A qué se- factores externos que los tienen haciendo retroceder así. Uno es la administración, otro es el bloqueo económico, otros son los compadrazgos, otros son las pérdidas de dinero venezolano que se va a grandes arcas, tanto a Estados Unidos, tanto a Europa. Entonces, es realmente enojable que el Producto Bruto venezolano se empiece a medir por lo que generan los venezolanos fuera de Venezuela. ¿Quién está haciendo eso? ¿Es la medición actual del PIB venezolano, lo que generan los venezolanos en el exterior? ¿Quién está tomando esa medida? Las entrevistas. Tú ves una entrevista con cualquier familia venezolana y todos te van a decir, yo tengo un familiar en México, yo tengo un familiar en Colombia, yo tengo un familiar en Ecuador, yo tengo un familiar en España, güey. ¿No has visto la cantidad de venezolanos que hay en España, güey? España invitó así directamente el primer ministro, el rey, a AMLO. AMLO, únete a nuestro grupo con Sudamérica porque ya no podemos con la inmigración de venezolanos. Y AMLO dijo como, no, yo nada más tengo 300,000, no pasan de 500,000 venezolanos, no puedo ni opinar. O sea, como que, ¿de qué se trata, no? Porque vamos a esperar a que haya 1 millón de venezolanos aquí para realmente poder opinar, a que sean realmente una minoría, que es lo que tanto se quejan en otros países, Eh, eh, porque realmente en la Ciudad de México cada vez es más común encontrarte un venezolano en tu grupo, en la iglesia, en el cine, no sé, siempre alguien menciona soy venezolano. Y luego cuando te enteras que hay malinchismo, como siempre ya lo has sabido en La Nación, y sobre un venezolano que a veces no tiene la adquisición o el conocimiento previo para un trabajo que pueda adquirir sobre un mexicano y se lo otorgan a un venezolano, ahí yo creo que nuestro gobierno ya debería de poder tomar el teléfono y responderle a un problema de inmigración que se está haciendo muy grande en la región, y es el de Venezuela, porque los venezolanos todos se están dando cuenta que afuera de su país generan más que dentro de su país.